Si el fetichismo se define como la atracción sexual hacia objetos, situaciones y partes del cuerpo que no son los genitales, y es evidente que la actividad sexual humana va mucho más allá de lo exclusivamente genital, ¿no debería ser el fetichismo un sinónimo de actividad sexual normal? ¿Tienen en esto algo que ver los defensores de la visión negativa del sexo? ¿Con el hecho de que la sombra de la patología todavía se cierna sobre los fetichistas? ¿Incluso desde las interpretaciones más positivas y abiertas de la sexología? ¿Cuánta culpa de esto tiene Freud? ¿O cuánta culpa tendrá eso que todos sabemos que Freud consumía mucho pero que no se puede decir en YouTube? ¿Has pensado tú también que Freud, con tanta envidia del pene, en el fondo era una marica reprimida con homofobia interiorizada? Soy Master Axel, parte del laboratorio de acción escénica Vladimir Chekhov, y en este vídeo vamos a intentar dar sentido a estas preguntas y a generar otras muchas más. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al videoblog del PAAR, práctica artística antirrealista número 1, dominio público, y a nuestra segunda entrega de la genealogía del fetiche. Bueno, pues poco después de que Marx estuviese volviendo contra las sociedades industrializadas el fetiche, el concepto que ellas mismas habían creado para distanciarse de los pueblos a los que colonizaban, el fetichismo estaba dando también el salto al terreno del comportamiento sexual. Si queréis repasar toda la parte de Marx y de los colonizadores portugueses, está en el vídeo anterior. En los escritos de la década de los 80, del siglo XIX, claro, el fetichismo aparece definido dentro del ámbito de las perversiones, y principalmente como un desplazamiento del objeto sexual desde los genitales a un objeto o a una parte del cuerpo que no fuesen los genitales, mayormente los pies. La descripción de casos que hacen estos autores, por supuesto, tiene mucho de la condescendencia y la prepotencia intelectual que rezuma la época. La razón devorándose a sí misma en un nuevo escenario burgués de competencia y glamour científico. Se busca el interés de casos llamativos desde una óptica muy sensacionalista y se piensa y se expone a las personas fetichistas como si fuesen piezas de un zoológico, al igual que en la misma época se hacía también con otros seres humanos no blancos. Hay que esperar un poquito más para llegar a un mínimo de comprensión hacia los compañeros fetichistas decimonóniques. Binet, en 1887, publica El fetichismo en el amor. Como veis, el título ya es bastante más amable y Binet llega a decir que no hay nada en el fetichismo que no exista en el amor normal. Por fin, un pelín de empatía. Además, no se dedica a casos extremos y sensacionalistas, sino a casos que él llama normales. Retoma la idea del fetichismo religioso, la primera, la de los colonizadores portugueses, y dice que el fetichista sustituye en el objeto el sentimiento religioso por el sexual. Además, introduce otra idea que tristemente se mantendrá vigente hasta hoy, a la que llegaremos al final de la trilogía. La diferencia entre casos normales y extremos, es decir, la amenazante línea que nos mantiene separados de la patología, es de grado. En plan rápido, si eres poco fetichista, bien, pero si lo eres mucho, mal. Todavía bastante decepcionante, pero bueno, es un paso. Y entonces llega Freud. Freud, ese personaje tan famoso como controvertido y que parece derrochar casi que a partes iguales, por un lado genialidad y por el otro mediocridad intelectual, sesgo y prejuicio. Vamos a empezar, de hecho, por la parte de su genialidad, que os advierto ya que no es la que se refiere a los fetiches, pero bueno, que es la base en parte de todo su pensamiento. Freud asesta un golpe irreparable a la prepotencia de la razón, al sentimiento de la época de que el hombre podría llegar a conocerlo todo, con un descubrimiento muy básico, el subconsciente. Sencillamente hay una parte de nosotros mismos que escapa a nuestro conocimiento y por tanto a nuestro control racional. Bueno, que escapa al control de la gran mayoría de los mortales, pero no de los elegidos, claro, los psicoanalistas. Otra vez en serio, esto que ahora parece muy intuitivo fue muy revolucionario en su momento y cambió la forma en que percibíamos el mundo y a nosotros mismos, y de forma muy radical. Estos cambios se pueden ver en tendencias como el surrealismo, el expresionismo o la misma crisis de identidad europea de principios del siglo XX. Por otro lado, también instauró una narrativa sobre la construcción de la personalidad que aún hoy conserva vigencia, y es la siguiente. El ello tiene una pulsión que se reprime por influencia del superyo y esto crea un rasgo de carácter
en el yo. Un ejemplo en plan rápido. Mi yo quiere comerse las tartas que hay en un escaparate, pero mi super yo sabe que no puedo, que tengo que pagarlas y por lo tanto crea un rasgo de carácter en mi yo que hace que yo siempre que quiera una tarta entre educadamente a comprarla a la tienda. De nuevo, puede parecer algo que hoy es muy intuitivo o demasiado obvio, pero que en su momento era muy revelador. Sin embargo, aunque hoy el psicoanálisis siga vigente y probablemente cumpla una muy honrosa misión como contrapeso de la psicología clínica en el estudio del comportamiento humano, hay una noción implícita en el psicoanálisis que consideramos muy problemática, la de que todo proviene de una pulsión reprimida o una especie de trauma. Sobre esto volveremos enseguida. Quitando esta última noción más problemática, estas son las partes de Freud que consideramos geniales y por las que Ricoeur le agrupó junto con Marx o Nietzsche en el excepcional grupo de lo que él llamó filósofos de la sospecha. Justamente por ver en estos autores una crítica profunda al paradigma y a la sociedad racionalista de la época. Ya sabéis, la convicción de que la razón lo podía todo. Sin embargo, aun siendo consciente Freud de que la razón no llega al subconsciente, tan venido arriba estaba a veces, ¿por qué será Freud? ¿Por qué será? Que llegó a pensar que a lo mejor la razón en general no llegaba al subconsciente, pero que la suya, la de Sigmund Freud, sí. En El fetichismo de Freud, claro, de 1927, podemos leer: la explicación analítica del sentido y el propósito del fetiche demostró ser una y la misma en todos los casos. Se reveló de manera tan inequívoca y me pareció tan categórica que estoy dispuesto a admitir su vigencia general para todos los casos de fetichismo. Pues no parece aquí Freud muy crítico con el paradigma de la razón que lo puede todo, ¿no? O al menos no parece muy crítico con la suya propia. De hecho, la confianza que tiene en su descubrimiento parece equivalente a la que podría tener cualquier científico súper convencido del paradigma ilustrado. Así que, sí, familia, parece que Freud se contradice. Sabía que podríamos llegar a entendernos, este puede ser el comienzo de una bonita amistad. Freud se contradice, pero eso en realidad no es el problema. Eres un ser malvado. ¿Lo sabías? El problema es que es muy difícil entender algunas de sus afirmaciones si las intentamos considerar libres de prejuicio. Estamos ya, de hecho, entrando en la otra mitad no tan genial de Freud. Esa que habíamos llamado llena de prejuicio, sesgo y mediocridad intelectual. Textualmente, para decirlo con mayor claridad todavía, el fetiche es el sustituto del falo de la mujer, de la madre, en cuya existencia el niño pequeño creyó otrora y al cual, bien sabemos por qué, no quiere renunciar. Bueno, el tema, según él, va así. Al contemplar un genital femenino, el niño advierte, claro, que la mujer no tiene pene. Él se niega a admitirlo, pero lo ha visto y tras sufrir mucho, decide devolverle en forma de fetiche el pene a su madre para no perder el pene propio. Increíble. Ya lo sabéis. Por eso os gusta tanto el olor de bragas y calzoncillos, fetichistas asquerosos. Sí, admitimos que estamos siendo un pelín sarcásticos, pero es que ya se lo va mereciendo. Como estigma indeleble de la represión operada, ¿veis? Aquí está el tema de la represión como origen siempre de todo rasgo de carácter. Como estigma indeleble de la represión operada, decíamos, consérvase también la aversión contra todo órgano genital. Consérvase también la aversión contra todo órgano genital femenino real, que no falta en ningún fetichista, dice Freud. ¿Cómo lo veis? ¿Conocéis a alguna persona fetichista que no tenga aversión hacia los órganos sexuales femeninos? Porque yo conozco bastantes. Sigue nuestro héroe. Adviértase ahora qué función cumple el fetiche y qué fuerza lo mantiene. Subsiste como un emblema del triunfo sobre la amenaza de castración y como salvaguardia contra esta. Además, le evita al fetichista, esto es genial, convertirse en homosexual, pues confiere a la mujer precisamente aquel atributo que la torna aceptable como objeto sexual. Y cada vez va mejor esto, ya no podemos parar hasta el final. Probablemente ningún ser humano del sexo masculino pueda eludir el terrorífico impacto de la amenaza de castración al contemplar los genitales femeninos. No atinamos a explicar, vaya, qué humildes, no atinamos a explicar, decíamos, por qué algunos se tornan homosexuales a consecuencia de dicha impresión, mientras que otros la rechazan, creando un fetiche y la inmensa mayoría lo superan. Total, que todos los hombres tienen un trauma al contemplar los genitales femeninos. Si lo superas, eres heterosexual. Si lo superas sustituyendo el pene que le falta a la mujer por un zapato, eres fetichista. Y si no lo superas, ay amigo,
maricón. Es decir, el fetichismo es una especie de homosexualidad, también, por supuesto, una enfermedad para Freud, en estado intermedio o latente. ¡Wow! ¿Qué decir? Lo tiene todo. De hecho, creo que solo podemos analizar este texto subiendo un poquito más el nivel de sarcasmo y aventurando la teoría que ya adelantábamos antes, que dice que Freud, en realidad, lo que es una marica mala, reprimida, reaccionaria y homófoba. ¿Un poco peregrina esta teoría? Sí, pero no más que la suya. ¿Por qué cree que todo hombre sufre al contemplar los genitales femeninos? ¿Por qué anda pensando todo el día en penes? ¿Por qué trae la homosexualidad a colación en el artículo sobre fetichismo si no viene a cuento? De hecho, tan homófobo como solo puede ser una marica reprimida, aplastada entre sus deseos y su moral reaccionaria. Y por muy gracioso que sea, nunca hay que menospreciar el daño que este tipo de personas pueden hacer. Unos ejemplitos de ahora mismo. Hola, me llamo Alan Chambers y soy el director de Éxodo Internacional. Yo no pedí esto, no es algo que yo quisiera, yo no lo elegí, así que haré lo indecible por no ser homosexual y ruego a Dios que lo solucione. Muy bien, pues pierde a tu familia, echa por la borda tu matrimonio y termina en el infierno. Ya verás qué bien. Humíllate. Humíllate. No hay suficiente para cubrir toda la vergüenza que siento. El vínculo y la conexión entre un padre y un hijo es uno de los muchos factores que explican por qué una persona desarrolla sentimientos homosexuales. Utilizan el idioma de la compasión. No te odiamos a ti, odiamos lo que está dentro de ti. Ellos creen que están siendo compasivos, pero en el fondo no deja de ser un lenguaje de odio. Me arrepiento enormemente. Ahora tengo la oportunidad de evitar nuevos dramas y es maravilloso. Pero no puedo deshacer el daño provocado, ni el mensaje que he compartido desde Éxodo con muchas personas. Algunas, de hecho, ya no están entre nosotros, quizá porque se han suicidado. Y cuidado que esta gente, aunque pida perdón, no son ya tan de broma. Son muy peligrosos. Así que ni un paso atrás en nuestros derechos sexuales disidentes, familia, que queda todavía mucha gente sufriendo. La comunidad LGTB no solo reivindica tolerancia, aceptación, respeto y casi admiración, sino que quiere dictar nuestra forma de vida en Polonia. Su estilo de vida es el de la erotomanía. Se centra en los placeres pasajeros y al final desemboca en un aumento de casos de esterilidad. Es una amenaza para la sociedad. Prácticamente había dejado de comer y cerca de mi barrio había un acantilado. ¿Cuántas veces me habré dicho, me tiro de cabeza? Bueno, pues después de este golpe de realidad nos quedaría ver cómo se supera el paradigma freudiano a partir de, por ejemplo, Foucault. Y después volver a la definición de fetichismo que da la sexología actual, con todas las armas que hemos ido adquiriendo durante el camino, para, ahora sí, destriparla a conciencia. Pero para no cansarnos, ni vosotros ni yo, que bastante llevamos ya hoy con lo de Freud, esto lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, el último de nuestra trilogía del fetiche. Si han pasado ya más de 2 semanas, lo tendréis ya por aquí. Nada más, esperamos veros en otro momento o en otro sentido del mismo momento, aquí, en el videoblog del PAAR Práctica Artística Antirrealista número 1, dominio público. No olvidéis que si os ha gustado el vídeo podéis darnos like, suscribiros, dar campanilla, compartirlo con vuestros amigues y, sobre todo, no olvidar que lo que hay no es nunca todo lo que es. Nos vemos, familia.